Soy Candelaria Orihuela, monitora del Centro Cultural de Puente Alto. Hoy día comenzamos la clase número 6 y en esta ocasión he invitado al profesor Edward Brown, profesor de la Universidad de Chile, miembro de la Orquesta Filarmónica y maestro de muchos de los grandes cornistas que tenemos en Chile. Hoy día se trata de presentar la historia del corno. Y hemos comenzado ya en una etapa bastante avanzada de la historia del corno. Y ahora voy a dar paso muy atrás, conduciendo a la prehistoria. Estamos hablando aproximadamente de entre 10, 50 mil años, no se sabe bien, 100 años atrás, 15.000 años, prehistoria. El hombre, digamos que estaba en las cavernas, el hombre ya tenía algún lenguaje, algunos eran cazadores y otros probablemente más como vegetarianos, cosechando, había una mezcla. Y el hombre comenzaba a hacer los primeros artefactos de diversos tipos. Por lo tanto, después de la caza, en el caso de los que estaban cazando animales, tenían huesos y cuernos. Y el hombre antiguo se sabe arqueológicamente que construía flechas, cuchillos posiblemente, flautitas de hueso con los primeros agujeros para tocar 2, 3 notas. Y en algún momento, al trabajar con los cuernos de animal, el hombre, al cortar el cuerno y al soplar, probablemente para despejar el interior del cuerno, descubrió quién habrá sido el primer ser humano, hombre o mujer, que descubrió que de repente, me puede pasar el cuerno gordo, de repente aparece una nota muy resonante. No había drillers en ese tiempo, supongo, ¿no? Pero el hombre estaba cortando este cuerno, una sustancia muy dura, muy propicio para hacer cuchillos, cucharas, tal vez flechas. Y al despejar el interior del cuerno, sonó una nota en algún momento. Tenía que haber una primera nota de este tipo, supongo, ¿no? Es una nota muy hermosa, muy centrado, con un tono muy potente, que con un poco de estudio se podía usar para alguna ceremonia tal vez, para llamar a los vecinos, para llamar de vuelta a los trabajadores del campo posiblemente. Era el WhatsApp. ¿Para el WhatsApp? ¿Había WhatsApp en ese tiempo? Era el WhatsApp de la época. Ah, era el WhatsApp de la época, sí. No había otra cosa. Después llegaron los telégrafos y todo eso, que es historia pasada también. Pero no es tan difícil con este cuerno tocar notas repetidas. Y ahí, además de que vibra el labio para hacer el tono, ese es indispensable. Con la lengua se podía articular el sonido y producir así una cadena de notas. A lo mejor llega el enemigo, vuelven a comer, había señales aparentemente. Y los cornos de diferentes tamaños daban diferentes notas.
Así que voy a mostrar un cuerno más fino. Pueden ver que no es más corto, pero es más fino. Es más tal vez como una trompeta que un corno, pero es un cuerno. Los diferentes cuernos daban diferentes notas y podían llamar y crear a lo mejor un tipo de música de señales. Increíblemente este cuerno da exacto un La de 440. Esto es interesante. Ahora, paralelamente a estos primeros maestros tocadores de los cuernos, estaban los pescadores con un trabajo muy diferente, pienso yo, pescando, marisqueando, como se dice, y descubrieron el mismo fenómeno, que al trabajar la concha, cortar, formar objetos, tenían que limpiar el marisco para comer de adentro y soplando aparece la nota, siempre que esté cortado un agujero en el caracol. También un sonido muy grande y casi como un corno moderno, un trombón también. Esto sí es un sonido muy potente y este no tiene una sola nota, tiene dos notas. Está la nota fundamental y la octava que viene a ser el segundo armónico natural. Así ya estamos comenzando a crear no una escala, sino un intervalo muy interesante. Y es también muy interesante que este fenómeno de los cuernos y de las conchas marítimas se dio en muchas partes del mundo, porque se han encontrado objetos así muy antiguos. Un amigo en Perú hace muchos años desenterró una serie de cuernos o instrumentos prehispánicos en el norte del Perú y me hizo grabar en todos esos diferentes cuernos. Teófilo Álvarez, un compositor, director, instrumentista. Y eran de cerámica, ¿no? ¿Ah? De cerámica. Bueno, eso es muy interesante. Habían ahí instrumentos finos de madera. Sí. Y había por lo menos uno que era de cerámica. Y estos objetos se han encontrado en tumbas en el Perú. Tienen la forma de como un corno circular y a veces tiene cabeza de animales. Y uno en particular que siempre recuerdo tenía la cabeza como de un león feroz. Y cuando lo toqué sonaba tosco así. Y inmediatamente decimos de guerra. Esa es una llamada para la guerra. En cambio el cuerno fino de madera parece un lamento así. Y dice corno fúnebre. O sea, estos tonos obviamente sirvieron para diferentes. Ese es el caso de la cultura prehispánica suramericana, específicamente en el norte del Perú. Y había una variedad de instrumentos, creo que de metal también. Y se sabe que en esas culturas no había más que instrumentos de viento, flautas, cuernos y percusiones y canto. Y con eso hacían incluso la música del Inca en el Cusco, que era muy grandiosa, con muchos trajes y plumas y todo. Había instrumentistas tocando ahí pututos y huacrapucus y otros instrumentos de ese tiempo. Es muy interesante, claro, porque esto persiste en la cultura andina. Esa cultura de tocar, por ejemplo, en el norte de Chile, la tirana con trombones y trompetas, es derivado directamente de esa música, no hay ninguna duda, pero con instrumentos importados más modernos, ¿no?
Bueno, esto sucede también en otras culturas. Por ejemplo, tenemos los monjes tibetanos son de los que oraban en sánscrito, ¿no? Largas oraciones con Om y todo esto muy espiritual. Y ellos tocan oboes y después cambian a unos cornos. Este es de metal, ¿ya? Son telescópicos, solo por conveniencia de llevar. Al momento de tocar, los extienden y tocan unas notas muy graves, muy extrañas. No es una música muy... Es para meditación. Es para meditación, sí, efectivamente, pero no lo puedo reproducir porque yo no sé bien. Es un poco como un sonido subterráneo, así. Y tocan una sola nota en estas largas cornos. Hay de diferentes tamaños. Esto siempre sucede con todos los instrumentos, los diferentes tamaños. Aquí hay uno bien grande. No suena tan diferente. Es un poco ceremonial, es decorativo, es muy hermoso, no está tallado así todo. Ahora, obviamente esto nos trae la cultura también de Chile, la cultura mapuche, tiene los famosos trucas en diferentes formas. Tampoco soy un ejecutante tradicional, pero da bastante notas, ¿eh? Todos conocen. Este tipo de llamadas. Bueno, y ahora, eso hablando de culturas antiguas, ¿y por qué creo yo que eso es importante para nosotros, los músicos modernos? Porque de alguna forma nuestros instrumentos, la música que tocamos, sinfónica y de solista, en el corno tiene muchas llamadas que deriva de esta prehistoria, tal vez inconscientemente. Y también esta solemnidad que hemos visto en el corno tibetano, en el corno largo, solemne, hay música clásica también, sinfónica, con estos tonos, ¿no? Largos y solemnes, en la familia de bronces ahora, porque de alguna forma todos los instrumentos de bronce derivan de cuernos. Ahora yo como cornista siempre pienso que el cuerno de animal tiene la forma más de un corno o de un caracol. La trompeta es más directa, ahí está el trombón también, la tuba que se inventó mucho después, es una maravilla, es un tono muy profundo. Todo esto tiene una prehistoria e incluso una cultura popular que le acompaña, ¿no? Ahora, llegando a tiempos, ciclos recientes, milenios recientes, podemos hablar de los romanos, que fabricaron una especie de corno circular llamado bucina para marchar con las tropas, que también se llamaba cornu en latín, o bucina. Hay dos tipos. Y esto es ya bastante cerca al corno moderno. Y no eran los primeros instrumentos de metal, en todo caso. En los egipcios antiguos tenían hace 2.000-3.000 años instrumentos de metal de este tipo. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, están los shofar, que son de cuerno de animal, muy importante, descrito en muchos capítulos de la Biblia. Tocábamos desde los tiempos de Moisés, por lo menos, y mandaron a hacer copias en metal también, para tocar en los templos. En un momento, la Biblia habla de que el rey David, ya son aproximadamente 2.500 años o más, había más de 100 personas en el templo tocando shofar, cuernos, un coro también de cientos de personas, instrumentos de cuerdas, ahí sí había, y de hecho el rey David era un ejecutante de instrumentos de cuerdas y cantaba canciones que son ahora llamados los salmos, que son de las poesías, las letras más geniales de la historia. Y la letra está conservada en los rollos del Mar Muerto, pero
la música que acompañaba no sabemos cómo era, porque no hay partituras. Pero sí los instrumentos están descritos. Por ejemplo, en el Salmo 150 habla de que había percusiones, cuerdas, shofares, salterios, habría que ver qué es eso, y cantaban todo el tiempo. Pero eso existía en otras culturas también. Entonces ya estaban los instrumentos de metal, y los romanos, y en algunos casos los vikingos tenían algunos instrumentos lur, muy interesantes, espectaculares, hechos de bronce antiguo. Ya hemos visto los monjes tibetanos trabajando el metal. Y llegamos a los campos de la Edad Media en Francia. Surgió un tipo de corno ya en la forma que conocemos, redondo con su campana, que tocaban los cazadores o los músicos de los cazadores que eran príncipes en muchos casos, y gastaban bastante plata en fabricar esos instrumentos y entrenar también a los instrumentistas. Ahora, en algún momento, alrededor de 1650, se hicieron las primeras óperas en Francia, parece que eran, en París, con escenas de cazadores y príncipes, y tocaron los trompas o cornos de cazadores en la escena, con una música escrita. Y eso gustó mucho. Se convirtió en una moda. Y para los tiempos ya de fines de los 1600, estamos hablando de los años en que nacieron los grandes Vivaldi, Bach, Handel, 1685, ya era una costumbre en las óperas tocar con los cornos, y habían bajado a integrar la orquesta con los oboes y fagotes, cuerdas, posiblemente algunos timbales, ocasionalmente trompetas, sacabuchas, el trombón antiguo podían estar presentes, porque ya estaban en las óperas de Monteverde, que es más cerca de 1600. Así que gradualmente el corno, muy simple, que tenía una forma ya bastante hermosa, todos han visto los cazadores sobre los caballos con estos cornos, se construía de forma muy fina para tocar en la orquesta. Originalmente, voy a tratar de mostrar aquí una idea. Para cambiar de tono ya se estaba haciendo tubos. Y este es un corno muy simple, solo con lo que ustedes ven. El cornista probablemente tocaba como una trompeta. Están todos los dibujos de la época, tocaban en esta posición. Si era una música de cazadores, puede ser. Para tocar con los oboes y los fagotes tenían que suavizar el sonido, obviamente, endulzar el toque, refinar. Y en algún momento se comenzaba a bajar el corno, y creo que pueden sentir una diferencia, junto con el toque más suave y la posición, ya es otro sonido. Eso mezclaba con tubos bien afinados. Comenzó el arte de tocar el corno como un instrumento, por decirlo, musical clásico, como el oboe, que ya era un instrumento establecido, la flauta traversa, los violines, toda la familia de cuerdas, los clavecines. Entonces, los jóvenes genios, que ya sabemos que Bach y Handel, Vivaldi, Telemann, en Francia y también Lully anteriormente, comenzaron a escribir partes realmente muy interesantes y muy difíciles para los cornos. Se supone que había ejecutantes ahí, algunos nombres. En Londres tocaban con Handel, como vamos de tiempo, bien.
hay un poco de misterio, porque todos los cornos de este tipo barroco están muy maltratados ya. No se puede, están en museos, pero no se puede tocar en un concierto, están quebrados, gastados. Entonces son copias como este. Esta es una copia muy bien hecha de cómo eran estos instrumentos. Las boquillas están perdidas. Es muy probable que la gente tocaban trompeta, una trompeta muy larga, la trompeta natural, y doblaban con el corno, tocaban los dos instrumentos. Como tenían que tocar muy alto en la trompeta, las notas que venían en el corno eran altas también. Comenzó una música así, de alguna manera, y hay un escrito muy interesante de un gran historiador, musicólogo, que es un tal Johann Mattheson. Era amigo de Telemann particularmente, y conoció a Handel también, eran amigos, los tres. Un muy buen compositor, hay óperas de él, era cantante de ópera, de hecho cantó en algunas óperas de Handel, y escribía mucho. Y hay una cita. 1713. Handel y Bach eran jóvenes compositores de 28 años en ese tiempo. Ya habían escrito música con corno. El corno francés, el pomposo corno francés, es toda la moda. En las óperas, en la iglesia y en la música de cámara. Cita Johann Mattheson, 1713. Y es un corno así. Ahora, cuando pasa el tiempo que nosotros llamamos barroco, alrededor de 1750, es un punto interesante, ahí muere Bach, por ejemplo, comienza eso lo que llamamos la música rococó, el preclasicismo, se simplifica la música, se hacen orquestas, comienza la sinfonía con el joven Haydn, por ejemplo, y hay un cambio, y es otro corno, es este que está allá. Este es el romántico, ¿no? Entonces ahí está el corno clásico. Estos son los cornos que estamos tocando en el dúo que tocamos al principio de esta presentación, que es un dúo de Mozart. Aquí está puesto en el tono de Fa, creo, que es un tono muy común en los cornos, y tiene ya una bomba en el medio. No es un trombón, ¿eh? No se puede poner y sacar rápido como el trombón, pero se parece bastante porque se puede bajar y subir la afinación. ¿Por qué es importante? Pero los cornistas eran ya grandes, pomposas celebridades y viajaban de una ciudad a otra, cargando con muchos tubos diferentes en cajas especiales para cambiar de tono, pero tenían diferentes afinaciones. Este es un hecho histórico, que en Dresden tocaban una afinación, en Venecia otra afinación, en Viena otra afinación, de una iglesia a otra había otra afinación. Entonces el cornista tocó en la mañana, iba a otra iglesia, estaba mucho más baja la afinación, podía bajar el corno. Encajaba con los músicos de otra ciudad o de otro. Y los cornos ya se habían bajado, hicieron más grande la campana, lo que da un sonido un poco más redondo, y un gran cornista de apellido Hampel, era checo, Joseph Hampel, y vivía en Dresden, en Alemania. Él estaba experimentando con sordinas para el corno y con trapos para suavizar el sonido, es interesante, y descubrió que podía sacar otras notas. Y si metía más, la mano bajaba más, y si soltaba poco, subía. Entonces, por ejemplo, do, mi, sol, está escrito, suena en el piano, fa, la, do, porque es un corno en fa, ¿no? Y lo voy a volver a afinar aquí. Se podía hasta hacer una escala.
fa sostenido. Ese es fa, sol. El fa sostenido se podría decir tapando un poco menos. Y con esta técnica que él desarrolló, se hizo muy famoso. Y tenía muy buenos alumnos. Se extendió la escuela de corno entre Sajonia, que es donde está Dresden, y Praga, que es la capital de Bohemia. Surgió una escuela muy especial. Y había un príncipe muy importante que tenía grandes campos y mansiones, y tenía un grupo de cornistas tocando, como peones, casi esclavos. Y ahí nació un joven que tenía gran talento para tocar este instrumento. Y le mandó, como dice, becado, primero a Praga y después a Dresden, a estudiar con Hampel. Y él aprendió esta técnica. Y tenía una habilidad asombrosa de tocar así. Tenía mucha agilidad y tocaba con un tono, podía cantar en el coro. Este hombre se llamaba Jan Václav Stich. Bueno, este joven quería hacer una carrera internacional, pero estaba sujeto ahí en esta hacienda y con unos amigos decidieron escapar contra la voluntad del patrón, el príncipe. Y se fueron corriendo y mandaron detrás a, bueno, la policía, digamos, del, no sé cómo se llamaba eso, del príncipe, con órdenes de atrapar a los jóvenes y cortarle los dientes a Jan Václav para que no tocaran nunca más el corno. Pero gracias a Dios se escapó y llegó hasta Italia y cambió su nombre y apellido a Giovanni Punto. Juan Punto, ¿no? Significa Jan Stich en alemán, porque en Bohemia no solo hablaban checo, sino había una mezcla con alemán ahí, ¿no? Stich, siendo alemán, significa punto. Así que Giovanni Punto comenzó una carrera muy grandiosa, tocando en París, en Viena, en Londres, en Italia. Al parecer era realmente extraordinario. Fue el mejor de todos los solistas, y había otros, había muchos, con esta técnica nueva, con estos cornos nuevos. De hecho, el mejor fabricante de Francia, Raoult, por indicación del rey Carlos V, creo que fue, fabricó un corno enteramente de plata para Giovanni Punto, como un premio a su excelencia. Y le dio una pensión vitalicia en París, siendo que él era checo, no era francés. Conoció a Beethoven, Giovanni Punto, tocó para Mozart. Mozart opinó que Giovanni Punto, bueno, Mozart jugaba con los idiomas mucho. Él decía, bueno, escribió en una carta a su papá: Punto, blest, magnifique. Son tres idiomas. Punto es italiano. Blest es alemán, sopla, toca. Magnifique es francés, obviamente. Punto toca magníficamente, ¿no? Esa fue la opinión de Mozart, que fue muy crítico con muchos músicos. Hasta se burlaba a veces de otros músicos inferiores. Pero él adoraba a Punto, y Beethoven lo conoció y le escribió una sonata para corno y piano. Beethoven tocó el piano y Giovanni Punto tocó el corno en Viena en el año 1800, y fue un gran éxito. Tal éxito fue que tuvieron que repetir todas las sonatas, y se supone que Punto tocó otras obras también de su propia composición. La obra se repitió en Praga con mucho éxito. Recuerda que era checo, Punto, y él estaba volviendo a su país, Bohemia, por primera vez, porque el príncipe había muerto.
se tocó la sonata en Budapest, en Hungría. Eran las grandes capitales del Imperio Austrohúngaro. En Hungría fue otro pianista, un de Beethoven, y hay una crítica del concierto. Dice que Ponto es un gran artista, todos lo conocemos aquí en Hungría, pero ¿quién es ese señor Beethoven? Mal escrito. Ahora, Ludwig van Beethoven ya tenía 30 años, era probablemente el mejor pianista del mundo europeo, y era un compositor ya que estaba escribiendo sus primeras sinfonías y cuartetos, era una eminencia, pero en Budapest no lo conocían. Era más famoso el cornista Giovanni Ponto. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estamos acá. Estaba llegando, ok. Ahora, el corno natural, como se llama, igualmente tiene limitaciones, toca ciertas notas. Puede tocar bastante registro, pero había que cambiar los tubos todo esto. Entonces, algún genio, en algún momento ahí, inventó la válvula para cambiar de tono rápido. Y voy a mostrar un corno con válvula. Aquí ya es un corno en fa también, es lo mismo. Excepto que tiene 3 válvulas, una de medio tono, una de un tono y una de tercera menor. Entonces cuando uno sopla, el aire pasa por ese tubo y se alarga. Ya no había que hacerlo con la mano. O uno podía hacerse si quería. Entonces salía la escala entera. Y comenzó a ganar favor con los compositores. Demoró mucho, porque el corno natural tenía esa gran escuela. En París cultivaban mucho ese estilo de Giovanni Ponto. Había grandes artistas, Gallet y Dopra y muchos más. Rossini siempre escribía en París para los cornos naturales. Pero Wagner finalmente llegó a la conclusión de que el corno con válvulas tenía ventajas, a pesar de su amor por el corno natural. Y en sus óperas gradualmente comenzó a incluir las válvulas. En Alemania fue aceptado bastante rápido, y también en Rusia, en Bohemia, en otros países. Pero en Italia y en Francia demoraron mucho en eliminar el corno original, natural. Wagner quería tocar sus óperas con válvulas y los franceses decían, no, podemos tocar todo con la técnica antigua. Eso como Brasil, eso, porque eran muy buenos estos cornistas, ¿no? Y después, bueno, el asunto es que el corno, ese fa es un corno bajo. Y para las notas muy altas no es tan fácil. Y algunos cambiaron al corno más chico con válvulas, el corno en si bemol, no tengo uno aquí ahora, no importa. Pero después, en 1900, casi justo, algún genio de estos de construcción de instrumentos combinó el corno en fa con el corno en si bemol más alto. Hizo un corno doble, que es el estándar hasta hoy en día, porque uno puede tocar en el corno bajo, y cambiando aquí con una válvula va al corno más alto. La desventaja es que es muy pesado. Y es complicada la digitación, porque en el corno natural no hay digitación, había trabajo manual. Entonces hubo todo un cambio histórico muy interesante, y ahora hoy en día, con todo este interés por los instrumentos históricos, se está volviendo a estudiar cada vez más el corno natural para tocar la música que fue originalmente escrita para corno natural, sin válvulas. Y la música más moderna siempre se toca con las válvulas. Así que hoy en día tal vez donde más se aprecia el sonido del corno es en la música del cine, con John Williams, que utiliza muy bien y muy notoriamente los cornos, casi como las sinfonías románticas de Tchaikovsky y Mahler. Estamos llegando a fines del siglo XIX. Nombré a Mahler, a Tchaikovsky. Estos son compositores que utilizan los nuevos cornos con válvulas.
siempre. Richard Strauss también. Ya en el siglo XX tenemos a Stravinsky con muy buena escritura para corno. Yo nombré también a John Williams, que en cierta forma con su música de cine ha recopilado muchas influencias de autores como Stravinsky, Ravel, Mahler. El corno figura prominentemente y casi siempre están tocando en cornos ya no solamente con válvulas, sino cornos dobles con válvulas. Ahora, aquí tenemos un corno doble. Este tiene las 3 válvulas, igual que el corno en fa simple. Tenía una cuarta válvula atrás y entra en función todo un juego de tubos, no sé si se ve muy bien ahora, que son más cortas, que dan el corno en si bemol. Ahora voy a tocar un poco en el lado de fa, después voy a apretar esta válvula y voy a tocar en si bemol, que facilita un poco el registro alto. Y ahí vemos, digamos, el cambio del corno en fa a corno en si bemol. Y que tenemos todas las 12 notas de la escala como un piano. Ese no era tan así con el corno natural, sin válvulas. Había que ir tapando las notas. Ahora tenemos todas las notas con el mismo sonido. Si yo comienzo en el corno más alto que el si bemol, y voy bajando las válvulas, se produce todo un juego de arpegios, digamos, y que se pueden combinar de muchas maneras. Etcétera. Y además uno puede hacer las notas con el efecto de llamarlo tapado por boucher, entonces, en el momento que uno quiere. Esto lo destacó mucho Wagner, que con los cornos con válvulas, él podía colocar las notas tapadas en el momento que él, como compositor, quería. Por ejemplo, en lugar de y de la nota tapada. Ustedes pueden ver la mano cómo actúa. Este sigue siendo posible en el corno doble. Incluso para música mucho más moderna, música experimental si quieren, se pueden tocar incluso cuartos de tono. Voy a tratar de mostrar eso. Estas notas no son posibles en el piano, pues. Y eso nos conduce a la música muy moderna, la música de improvisación libre, por ejemplo, que es muy interesante. Y para cerrar este capítulo de la historia del corno, voy a improvisar algo en el momento incorporando algunos de estos efectos. Por ejemplo, como cantar dentro del corno. Y se puede tocar y cantar a la vez. Ese efecto ya se conocía con los cornos naturales también. Se puede hacer en un corno natural. Lo voy a mostrar. Estoy cantando y tocando el corno. Con más motivo en el corno moderno, se pueden hacer glisados también. De diferentes formas, con la mano. También con las válvulas. Se puede hacer frulato, hacer R.
a la vez que se tocan. Ahora yo voy a hacer una improvisación libre, un poco basado en estos efectos, para terminar. Y volviendo al origen del corno, tenemos el cuerno original con una sola nota que produce en el fondo el mismo sonido, que sirve para llamar de un pueblo a otro, para las ceremonias, para la guerra, como señales también de alabanza. Muchas gracias, profesor Brown. Estamos muy agradecidos de tanta sabiduría y todo lo que vamos a poder asimilar, como de qué se trata este instrumento. Tiene toda una historia, una evolución, tiene también muchos efectos, es muy entretenido. Tenemos ahí la oportunidad de también estudiar las obras del maestro. Una de las alumnas ya va a aprender los solos con todos estos efectos y estamos prontos a comenzar ese repertorio también. Espero que estemos acá la clase 6 haya cumplido esta etapa de esta conferencia de la historia del corno con el maestro, con el profesor Brown, y que estemos ojalá se pueda ver en la comunidad de Puente Alto, no solamente los alumnos de corno, sino que para toda la comunidad va a ser algo muy especial. Muchas gracias y buenas noches.